intenso debate, pero era Pilar. Casi llega a la sangre al río. Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes, con la mejor compañía y además con un tema muy importante. Ya ha salido precisamente nuestra tertulia y venimos a hablar, bueno, pues con nombres y apellidos, con números de lo que supone, lo podemos decir así, el aislamiento ferroviario de la provincia de Jaén. Y lo que supone a nivel de infraestructuras de comunicación, lo que supone a nivel económico y empresarial, y todo esto es una cadena que empieza precisamente pues por el tren, puede ser uno de los inicios, ¿no? Efectivamente, bueno, pues precisamente el Consejo Económico y Social de la provincia ha elaborado un exhaustivo informe desde, bueno, pues empezando por hace ya bastantes años, más de 2 décadas, empieza a analizar desde horarios, frecuencia, líneas, y se han dado cuenta, bueno, pues que Jaén es algo obvio, pero ahora ya sí está perfectamente cuantificado. Jaén pues, es un desierto ferroviario, ¿lo podemos decir así? Manuel Parras, presidente del Consejo Económico y Social. Yo creo que eso define bien la situación desierto ferroviario que tenemos ahora, que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Probablemente el primer hito que nos aisló fue la decisión de trazar la línea del AVE hacia Madrid-Sevilla por la zona del Valle de Alcudia, ¿no? Por Puerto Llano, para evitar Despeñaperros. Bueno, se hizo así, y lo que ahora se constata después de muchos años es que no se ha arreglado una situación para Jaén, sino que ha empeorado, y en segundo lugar que no hay una conexión de Andalucía Oriental. Es decir, Andalucía Oriental, Almería tiene un trazado por el Levante, Jaén se queda en tierra de nadie, Linares Baeza ha perdido mucho protagonismo que tuvo en su día, y la situación que tenemos es, desde luego, muy mala, y es, desde luego, manifiestamente mejorable, ¿no? Y un dato, Manuel, que hemos visto en este informe: más de 64.400 viajeros perdidos desde el 2008 hasta el 2016, lo que supone aproximadamente un 13% menos, y claro, esto también repercute en el número de paradas, menos viajeros, menos afluencia, menos paradas, casi claro, rozando el 50% de paradas que se han suprimido, ¿no? Sí, han bajado el número de viajeros no porque la gente viaje menos, sino porque la gente busca alternativa al tren, que no la tenemos ahora. Si la gente le encantaría, y todos los que con mucha frecuencia subimos a Madrid o vamos incluso a Sevilla, nos encantaría coger siempre el tren. Es un medio de transporte, aparte de que es muy sostenible, ecológicamente, medioambientalmente, es muy cómodo, uno puede ir trabajando, puede ir, pero cuando tenemos un tren que tarda 4 horas en llevarnos a Madrid, y que además tiene uno que madrugar muchísimo, yo que soy de Torre del Campo, pues tengo prácticamente que levantarme a las 5 de la mañana para coger el de las 6 y algo, que es el que me llega a una hora decente, ¿no? Y bueno, pues y luego la vuelta es muy lamentable, la gente busca otra alternativa, o bien sube en coche, y hay que pensar que hay muchas personas que no disponen de coche, o tienen que irse, como algunos hacen, me cuentan incluso, algunos van hasta casi Ciudad Real, otros vamos a Córdoba. Bueno, eso es una molestia innecesaria, y sobre todo está muy constatado, está demostrado científicamente que las infraestructuras, no todo son infraestructuras, pero las infraestructuras tienen un impacto en el desarrollo socioeconómico de un tejido productivo, ¿no? Entonces nosotros estamos en una situación de aislamiento que impide, o por lo menos que no facilita para nada, que empresas, que ciudadanos, que directivos que el propio sector turístico pueda organizar determinados eventos en la provincia, porque lo primero que te pregunta es cómo se llega allí, y darle explicaciones es bastante complejo, ¿no? Manuel, porque si problemas hay para ir a Sevilla, a Madrid, por la cantidad de trenes que van y horas, imposible llegar a Granada o a Málaga. O sea, Granada, que está a 45 minutos en coche, imposible llegar si no es por carretera, ¿no? Bueno, a Granada no hay que plantearse nada más que la carretera, claro. Ahora mismo no hay alternativa, y tal y como está el trazado ahora y la previsión de futuro, nosotros en el dictamen recogemos 3 tipos de iniciativas, ¿no? Hacemos un análisis exhaustivo. Ese análisis viene a complementar lo que venimos diciendo desde el CES hace muchos años, lo que dice el plan estratégico, pero yo creo que aquí se ha hecho un esfuerzo, y quiero agradecerle a los ponentes del propio CES, han hecho un esfuerzo en dar 3 tipos de iniciativas, una a muy corto plazo, tan a corto plazo que sería el año próximo, que es cambiar algunos horarios, el intercambiador de Alcolea, por ejemplo, impermeabilización de las vías,
Eso, de acuerdo con nuestra simulación que se ha hecho, recogemos una simulación muy interesante en el dictamen, eso significaría un ahorro de aquí a Madrid de alrededor de 3/4 de hora. Y solamente cambiando la impermeabilización sí, con de las vías. pocas cosas, es decir, con una inversión que no hemos calculado, pero que nos dicen los técnicos que es una inversión ridícula comparada con las cifras que venimos viendo de inversiones que se hacen en otros territorios, ¿no? Es decir, con eso, con el intercambiador de Alcolea y con estas cuestiones que estamos planteando, el problema lo tenemos básicamente en la provincia de Jaén. El tren desde aquí, desde Jaén capital hasta Despeñaperros, tarda una eternidad. Bueno, tanto que ni siquiera parece... Nosotros que tenemos aquí la vía justo al lado lo vemos, ¿no? El tren está a 2 minutos de Jaén, de repente da una vuelta, pasa casi por Torre del Campo, que casi que a Manuel Parra le vendría muy bien que lo dejara allí, y después vuelve a entrar a Jaén en un trazado absolutamente absurdo. Absurdo. Tendría que ser así, pero de luego ahora no tiene sentido, ¿no? Entonces, con medidas de ese alcance, cambiando horarios, porque también se ha constatado en el informe que los horarios que aparecen ahí no están pensados para los jiennenses. Entonces, ¿para quién, Manuel? Pues están pensados para todas las paradas que tenemos para otros. Haciendo. Están pensados para otros colectivos, ¿no? De manera que se plantea a corto plazo, y el corto plazo, insisto, es el año próximo, algunas medidas que con poco esfuerzo resuelven parte del problema. No el problema, no nos podemos conformar con eso, pero serían unas medidas razonables que se pueden hacer y que tienen un coste, que de luego el coste no puede ser la justificación de no hacerlas, ¿no? Porque es muy bajo. Después hay otras medidas de medio plazo y otras de largo alcance. Una de medio plazo que es muy importante es que, según nos cuentan los técnicos, parece que se quiere cambiar ahora o se está modificando la doble vía que había en el enlace en alta prestaciones hacia Madrid por una vía única. Eso sería un disparate monumental que nos aislaría otra vez sine die de lo que es el tranvía. Necesitamos doble vía, que se recupere el proyecto inicial de doble vía, porque eso permitiría algo muy importante, y nosotros estamos configurando Jaén como la vía de entrada hacia Andalucía Oriental, que no estamos conectadas. Pensemos que estamos hablando de un puerto seco en Linares. Ese puerto seco seguirá siendo tan seco si no tiene agua cerca. El agua le puede venir de Algeciras, pero le puede venir y debe venirle también de Almería. O de Motril, ¿no? Porque lo de Motril sería muy deseable, pero lo vemos como una cosa, vamos a pensar en cosas más factibles, ¿no? De Almería sería muy factible, ¿no? Y conectaría en altas prestaciones, que es lo que permite que podamos ir ciudadanos y mercancías. El AVE no permite mercancías, ¿no? De manera que, digamos que tenemos medidas a muy corto plazo, medidas a medio plazo y medidas a un poco más de largo plazo, que recuperarían para Jaén lo que fue en su día, que esto era un lugar de entrada de Andalucía, y además conseguiríamos aquí lo que hay en nuestros territorios que son de una geografía tan extensa como la nuestra. Hay 2 canalizaciones por altas prestaciones, ¿no? Está en Castilla-La Mancha, está en Castilla-León, se prevé, pero en Andalucía solamente tenemos una entrada, y Andalucía Oriental ha quedado absolutamente aislada, ¿no? Y no se puede pedir un desarrollo y un compromiso también a los ciudadanos, que también tenemos culpa. Yo antes voy a la tertulia y creo que el conformismo, yo siempre lo vengo diciendo hace muchos años, es un lastre en nuestra provincia, pero también necesitamos que tengamos una infraestructura digna que permita un desarrollo, no tanto solamente los viajeros que vayamos y vengamos, sino también directivos de compañía, congresistas, turistas, y sobre todo que se cree un ambiente provincial de demanda de desarrollo de este tipo de infraestructuras, ¿no? Porque una pregunta, Manuel, lo decías, te voy a tutear directamente. Sí, por supuesto. Lo decías tú antes, el problema no es que cada vez haya menos viajeros porque nos movamos menos o porque cojamos nuestro vehículo, todo lo sino contrario. porque no tenemos opciones, porque además no sé el precio si le parece accesible para todo el mundo y si no lo es, si para el servicio que presta cree que el precio está ajustado o cree que el tren es de los medios de comunicación más caros. Mire, yo, claro, no todos los ciudadanos viajan lo que yo viajo, ¿no? Y yo viajo en coche, viajo en tren y viajo en muchos tipos de trenes. Y coger el tren de Jaén-Madrid, que es el que más cojo ahora, y muchas veces me voy en coche, ese tren no tiene nada que ver, es infinitamente peor. No tiene cafetería, por ejemplo, ¿no? No tiene, a veces las máquinas de vending no tienen ni agua.
es un tren, hay que decirlo con las palabras como tal, muy lamentable, sobre todo en el recorrido, en el trayecto de Jaén, de Peñaperro. Uno atraviesa, va al Munadier, el Viso del Marqués, Valdepeña, Manzanares, y ve que el tren está circulando a 160, 170 kilómetros por hora, pero es imposible saber a qué velocidad va, aunque la podemos intuir desde Jaén a Peñaperro, ¿no? Especialmente por un problema, desde Vilches hasta el Muradiel. Es un problema netamente provincial, un problema que a mi juicio, y a juicio del CES, no es un problema económico, porque uno puede entender que durante la crisis hay otras prioridades. Yo soy el primero que defiendo. Hay una época de crisis, las prioridades deben ser enseñanza, deben ser educación, deben ser sanidad, deben ser políticas sociales. Yo soy el primero, por lo menos personalmente, que defiendo que ha de ahorrarse dinero en infraestructura, y hemos visto cómo se deterioran carreteras. Bueno, pero sí, en época de crisis hay que aplicar a otros temas que para mí son prioritarios, ¿no? Pero cuando una economía crece y cuando hay recursos para otras provincias y para otros territorios, ese argumento ya no es válido. Hay que necesitamos, y eso a mí no me gusta ser victimista. No quiero, pero lo que sí creo que tenemos que ser es reivindicativos, ¿no? Y nosotros necesitamos una discriminación positiva, porque es que hemos tenido en esta materia, otra materia podemos estar bien, podemos estar semejantes a los demás. No, yo creo que esto tiene luces y sombras, ¿no? Pero como estamos con el ferrocarril centrado ahora, aquí desde luego necesitamos una discriminación positiva, porque esto nos está haciendo mucho daño. Una pregunta por pura lógica. ¿En qué cree el CES que la discriminación es positiva Jaén frente al resto de provincias andaluzas? Porque yo no sé, yo haciendo así memoria, no sé en qué se beneficia Jaén por encima del resto. Tuvimos un plan Activa Jaén que eso sirvió, porque hay inversiones que sirvió para algo, ¿no? No sé, por ejemplo, no porque una determinada administración priorice Jaén, no es el caso, pero por ejemplo en Jaén se han decidido un tema de políticas sociales, por ejemplo en muchos municipios rurales, que ha permitido, por ejemplo en sanidad. No conozco mucho otra provincia, pero me parece a mí que tantos hospitales como hay en la provincia de Jaén, esparcidos por muchas zonas rurales, no debe haber en muchas provincias, y eso es muy importante para anclar población. Estamos teniendo despoblamiento en la provincia de Jaén, como hay un despoblamiento en España. Aquí, intensamente, lo que más nos preocupa, por ejemplo, es el despoblamiento de las zonas urbanas. Que todas las ciudades de más de 20.000 habitantes se estén despoblando, eso es un tema de enorme preocupación, porque normalmente lo que ocurre es que la gente rural se va a las ciudades. Aquí no, aquí la gente rural se va, pero no se va a nuestras ciudades. Y la gente de las ciudades se va fuera. Eso es un elemento, porque estamos perdiendo capital social. Eso es gordo. Pero, por ejemplo, esto que hablaba de políticas sociales, sobre todo en salud, yo creo que ahí se ha hecho aquí un buen trabajo, en mi opinión. Hay un hospital en Seguro, otro hospital en Cazorla, otro hospital en Alcaudete, otro hospital. Eso no suele ser muy habitual en otros territorios, ¿no? Y en algunas cosas más que podríamos ver, en sanidad, por ejemplo, hay luces y sombras también, pero en algunas cosas estamos mejor que la media del entorno y otras peor. Pero en ferrocarril... Posiblemente esté mejor en el resto de la provincia que en Jaén Capital. Bueno, eso es otro tema, nosotros analizamos... Pero bueno, no vamos a meternos en ese debate. Nosotros somos un órgano consultivo que cuando hacemos diagnósticos, hacemos diagnósticos globales y lo hacemos con el rigor que creo que eso nos debe demandar, que para eso además nos financian, ¿no? Pero centrarnos en el ferrocarril es evidente, y que es una evidencia, que nos está limitando mucho la capacidad de nuestro potencial de desarrollo. No todo es ferrocarril. Luego tiene que haber empresas, tiene que haber empresarios, tiene que haber emprendimiento, y no podemos tener una provincia como esta, donde hay una tasa de ahorro tremendo, donde hay instituciones financieras que tienen un montón de dinero que lo tienen que colocar en el Banco Central Europeo, por ejemplo, porque aquí no se piden créditos. ¿De acuerdo? Eso también hay que decirlo. Si no es que se esté mal, la gente tiene una capacidad de ahorro y no tenemos ese afán del emprendimiento, esa cultura del emprendimiento. Las infraestructuras es un factor limitante, sin lugar a dudas. Y el ferrocarril lo es muchísimo más, porque el ferrocarril es
lo que tiene que permitirnos el viaje a la gente viajar, pero también las mercancías. Y el CES hizo también y venir, ¿no? un dictamen. Claro, Claro, venir viajeros, venir empresarios. A veces, yo lo sé por la universidad, organizamos un congreso en la universidad, sí, y cuando planteamos el congreso en otros foros, como hay otra ciudad que levante la mano y que también quiere el congreso, se acabó el congreso en Jaén. ¿Por qué? Pues claro, la gente, el que tenga que venir del extranjero, dice, oye, ¿cómo llego a Jaén? Pues mire usted, a Madrid llega usted bastante más fácil, pero es que a Granada llega usted más fácil, a Málaga llega usted ni le cuento. Si me apura a Cádiz llega usted más fácil. Entonces, Almería tiene aeropuerto y llega usted más fácil. No estoy reivindicando aquí el disparate del aeropuerto, no ese es el caso, ¿no? Pero digo que aquí, dice, bueno, ¿y a Jaén qué? Pues llega usted a Madrid, o llega usted a Málaga, después se coge, a ver qué se coge. Entonces, todo este tipo de temas, pues claro que nos limitan muchísimo, ¿no? Y hay que poner remedio ya. Yo ante la tertulia, yo coincidía con un tertuliano que decía, hay que priorizar, hay que centrar los esfuerzos. Y ahora hay que centrar los esfuerzos en materia de ferrocarril, por lo menos nosotros. En ese sentido, evidentemente, bueno, pues este trabajo está hecho no solo para buscar las soluciones. ¿Cómo se le va a hacer llegar a DIF esto y cómo se le va a intentar de alguna manera presionar para que...? Pues bueno, nosotros lo que vamos a hacer es que en enero vamos a convocar a todos los diputados, senadores y parlamentarios andaluces de nuestra provincia que nos representan legítimamente para debatir sobre estas cuestiones. Para arrancar de ahí un compromiso de todos, un compromiso que sea factible, que sea real, ¿no? Que se pueda arreglar, ¿no? Hablaremos del corto plazo, del medio plazo, del largo plazo y lo haremos así. En el corto plazo estas medidas se pueden llevar a cabo y vamos a tener la próxima semana un encuentro con ADIF aquí en Jaén, con el comité de empresa también, para que conozcan, ya lo conocen porque se le hemos hecho llegar el dictamen, pero para debatir con ellos, para ver qué cuestiones son las que tenemos que priorizar. Los primeros que estarán preocupados serán los trabajadores del ferrocarril, que viendo que evidentemente se pierden viajeros, ellos también, me imagino que pueden incluso llegar a temer por su puesto de trabajo, ¿no? Hombre, yo creo que todos tenemos que estar preocupados, ellos más, sí. Claro, porque la pérdida de viajeros en un contexto donde cada día se viaja más, es un doble hándicap. Pérdida de viajeros, cuando cada día se viaja más, es un doble hándicap. Esto no tiene ningún atractivo y, entre otro lugar, como digo, a nosotros nos cuesta muchísimo también viajar fuera, ¿no? Y buscamos alternativas y hay gente que la podemos encontrar. Yo puedo coger mi vehículo, pero hay otra gente que no tiene esa capacidad, esa posibilidad, por edad, por lo que sea, y esta gente es que no puede salir. Entonces, yo creo que estas cosas son ya... Hemos llegado a un límite, digamos, a un estado, sobre todo cuando ahora tenemos noticia también de que se quiere cambiar ese trazado de doble vía por uno solo. Esto ya todavía es mucho más urgente que se arregle y que se devuelva al modelo que teníamos de doble vía, ¿no? Bueno, pues esperemos que así sea, que las soluciones, tanto las de corto como las de medio, como las de largo plazo, vayan llegando a la provincia de Jaén para que nos permitan, bueno, pues tanto vertebrar la Andalucía Oriental como situarnos un poquito... Y sobre todo que el largo plazo no sea plazo eterno, sin años. Sí, bueno, acabamos de inaugurar un museo que solamente ha esperado 20 años, así que vamos a ver si esto va un poquito más ligero. Hay que alegrarse muchísimo de ese museo, porque eso yo creo que es un recurso fantástico que nos va a permitir, en materia turística, a ver si somos capaces de superar los 2 días de distancia media, que significaría muchos recursos para nuestra economía, ¿no? Bueno, para los Reyes Magos un tren, o por lo menos más frecuencia. De pequeño nos lo traía y nos gustaba. Sí, ¿no? Que nos traigan una hora decente, ¿no? Pues esperemos que así sea. Manuel Parra, muchísimas gracias por estar con nosotros, un auténtico placer y nada, esperamos, bueno, pues que todo lo que se ha reflejado en ese informe se vea pronto plasmado. Muchísimas gracias a vosotros por invitar a ustedes. Bueno, Pilar, yo no sé si se lo vamos a pedir a los Reyes Magos, pero al menos los vamos a ver. No a ellos directamente, pero sí a alguien que hacía de ellos en el día de ayer, ¿no? Pues sí, porque vamos a continuación a presentarles un reportaje que hacía nuestra compañera Ángeles Cruz con Lourdes Rivilla, nuestra cámara Lourdes Rivilla, donde van a hacer un reportaje original. No les quiero decir más porque el protagonismo lo adquirieron los niños. Ayer, vean. La historia que os voy a contar sucedió la noche del 25 de diciembre, hace ya un montón de años. Pero fue tan importante lo que pasó que aún la recordamos. La noche era fría y desagradable, pero eso pasará más tarde. Sí, será mejor que empecemos por el principio.
En una pequeña ciudad, Nazaret, vivía una joven llamada María. Un día, ocupada en sus pensamientos sobre su boda con José, un carpintero que hacía puertas, mesas y sillas se sobresaltó al oír una voz. Te traigo buenas noticias, María. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Vas a tener un niño muy particular. Seré feliz haciendo lo que Dios quiera. Pues déjamelo, corre. Habla tú. No, yo no. Que no voy a hablar. Bueno, acabáis justamente de escuchar y de ver cómo comienza este recorrido por la historia de Jesús y de María, un Belén viviente que se está haciendo en el Colegio Santo Tomás, donde no falta ningún detalle. Ya estáis viendo que todo está perfectamente como en aquellos años y perfectamente reflejado como estamos viendo. A ver, nosotros continuamos con ese recorrido. A ver, nuestro narrador continúa. Te dejo el micrófono. A ver, aquí. A ver, tu gemelo. Venga, sigue contándonos la historia. El tiempo pasó. María y José se casaron y viajaron a Belén para poner sus nombres en una lista que había mandado hacer el emperador de Roma. Cuando llegaron a la ciudad, estaba llena de forasteros y fueron a buscar una posada. Muy bien, ¿dónde continuamos? Nos vamos por aquí porque seguimos haciendo el recorrido. A ver, hoy que hemos llegado a la posada, a ver. Mira, José, una posada. Hace frío y es de noche. ¿Podrías darme una habitación? Mi mujer espera un bebé. Lo siento mucho, la posada está llena, no tengo sitio para vosotros. Por favor, solo queremos un lugar pequeño para refugiarnos del frío. Venid, venid. Aquí detrás hay un viejo pesebre donde nadie molestará. Gracias. Gracias. Le invitamos a visitar nuestros puestos de nuestra ciudad. Os voy a contar lo que tenemos. Aquí tenemos unas castañas, un puesto de las castañas, son 2 alumnos. Y por aquí, por ahí tenemos un puesto de cerámica. Las cerámicas son muy bonitas. Y en ese puesto hay un puesto de fruta. Esto aquí. Y ahí están los 2 maestros. Y ahora subo a cantar un villancico, los pescadores. Por verano